Buenas tardes a todos de nuevo. Agradecerle otra vez a la comisión y a la organizadora por haberme invitado y permitirme participar por segunda vez en este importante evento de hoy. En efecto, vamos a conversar brevemente sobre lo que es la prueba electrónica en el nuevo Código Procesal Civil. Un tema sumamente actual, siendo que la nueva codificación procesal civil va a entrar en rigor ahora en octubre del 2018, después de un plazo transitorio de 30 meses desde su publicación, que fue en abril del 2016. Por lo tanto, el tratamiento de la prueba electrónica en este nuevo código es algo inminente que se viene ya en cuestión de pocos meses y que tendremos que aplicar en los procesos civiles. Por prueba electrónica entendemos o debemos entender la representación por medios electrónicos de un hecho, de una imagen, de una idea, de una manifestación de ciencia o de voluntad que es susceptible de ser usada en juicio. Prueba electrónica consiste en probar electrónicamente un hecho. No es lo mismo que probar un hecho electrónico. Entonces, cuando hago yo referencia a la prueba electrónica, me refiero a esa primera acepción. ¿Qué quiero decir cuando me refiero a que vamos a probar electrónicamente un hecho? Quiero decir que vamos a utilizar un medio electrónico para probar esa imagen, esa idea, esa manifestación. A diferencia de un hecho electrónico que se puede demostrar de otras maneras, por ejemplo, un hackeo podemos demostrarlo con un peritaje. Podemos aportar al perito y a su informe pericial, que va a ser la prueba documental, y a la manifestación que va a hacer de viva voz el perito durante la audiencia en el juicio oral, que va a ser la prueba pericial propiamente, pero no va a ser una prueba electrónica. Puede acompañarse de pruebas electrónicas, es decir, de documentos electrónicos que nos van a servir para probar ese hecho. Pero entonces, cuando hablamos de prueba electrónica, es probar con esos medios de representación electrónica el hecho que es objeto de controversia dentro de un determinado litigio. Lo otro que quiero aclarar es que no voy a hablar sobre el tratamiento del Código Procesal Civil con respecto a las nuevas tecnologías, que no es lo mismo, porque sí veremos, y dentro de poco les voy a hacer una pequeña enunciación, que pues el código nuevo pues sí tiene muy en cuenta que hay nuevas tecnologías que pueden ser utilizadas en el proceso para la administración de justicia, pero no necesariamente para, ¿verdad? Digo, toda esa regulación no va necesariamente dirigida hacia la prueba electrónica. Cuando hablamos de prueba electrónica tenemos que entender que al final de cuentas de lo que se trata la norma con respecto a la prueba electrónica, lo que tiene que procurar es la equivalencia funcional de los documentos, digamos, del documento que normalmente utilizaríamos, el soporte físico dentro del proceso, ¿verdad? En lugar de ese lo vamos a sustituir por un documento electrónico que se lo vamos a aportar al juez para que lo valore, tratando de demostrar esos hechos controvertidos. Entonces, lo que necesitamos es determinar cuáles son los parámetros de equivalencia funcional, o sea, que nos van a decir cuándo este documento electrónico va a funcionar igual que este documento físico, que no siempre será el caso, no siempre un documento electrónico tendrá esa virtud de sustituir a un documento, a su equivalente en un formato material, ¿verdad?, tradicional. Entonces, dicho esto, ¿verdad?, voy a comenzar con el análisis de algunas cuantas normas del Código Procesal Civil, sin extenderme mucho, para determinar primero si nosotros encontramos esos parámetros de equivalencia funcional en la nueva codificación, primero, ¿verdad? Y segundo, determinar también si esos parámetros de haberlos o las normas que podemos encontrar sobre prueba electrónica en el nuevo código, ¿cómo estamos frente a las tendencias internacionales, frente a las tendencias globales en cuanto a prueba electrónica? Entonces, para empezar, les cuento que al analizar capítulo por capítulo, artículo por artículo, el nuevo código, encontramos que sí, hay un recurso frecuente a la expresión de medios tecnológicos en el código.
Entonces, por ejemplo, el código nos permite evacuar interrogatorios en el extranjero, en lugares distantes, ¿verdad?, mediante declaración de parte, prueba testimonial o prueba pericial, sin que tenga que estar la persona digamos, el compareciente dentro del salón de juicios, en ciertos casos, ¿verdad?, cuando se trata sobre todo de prueba que se encuentra en el extranjero o muy distante y que no puede llegar al juicio. La presentación de escritos, que es algo que ya estamos viviendo mucho antes incluso de que entre en vigor este código, mediante el sistema de gestión en línea, que es algo ya de todos los días para nosotros, ¿verdad?, por lo menos los que litigamos en materia civil, y que básicamente consiste en escanear el documento, ¿verdad?, se le devuelve a uno y tiene que mantenerlo uno en custodia, ¿verdad?, porque el original físico del escrito o la prueba que se presentó pues puede ser pedida en algún momento por parte del juez. Entonces, el expediente electrónico, que ya está en curso, como bien lo sabemos, ¿verdad?, en realidad se compone de un expediente que va vamos a ver, a recopilar una serie de copias, no de documentos originales, como se venía haciendo tradicional, sino de copias electrónicas, que son básicamente esos documentos que están siendo escaneados, que ya pueden ser ya sea de los escritos o la documentación pues física, ¿verdad?, que se escanea, pero el artículo 24 no nos habla de qué pasa con la prueba electrónica. El artículo 24 del nuevo Código Procesal Civil es el que se refiere a la presentación de escritos por medios electrónicos, pero no nos dice nada sobre cómo debo yo presentar la prueba electrónica, es decir, la prueba que es el documento que se generó por medios electrónicos, ¿verdad? En cuanto bueno, se habla de una carpeta tecnológica en el artículo 25, en el mismo sentido. El artículo 41 nos habla de la admisión de medios de prueba científicos y tecnológicos, lo cual realmente no es una gran novedad, siendo que el Código Procesal Civil del 1990 tiene una terminología similar. El artículo 45 va más al grano, se le acerca un poco más, que es el que se refiere a la presunción de autenticidad de los documentos, y algo nos habla, como lo veremos dentro de unos momentos, sobre la prueba electrónica. También el artículo 46 nos dice que está la posibilidad de documentar el reconocimiento judicial por medios tecnológicos. Hay una causal nueva del recurso de revisión, que es cuando aparezcan nuevos medios probatorios que desvirtúen la sentencia, que está en el artículo 72. Está adicionalmente la posibilidad de practicar directamente el embargo en el registro público, ¿verdad?, que ahora es un registro electrónico, y eso está en el artículo 154. Y bueno, las notificaciones electrónicas, que nosotros pues las manejamos en una ley por aparte, ¿verdad?, como bien lo sabemos. Pero entonces es el artículo 45.1 el que más se nos acerca dentro de toda la concatenación lógica del nuevo Código Procesal Civil, cuando se refiere a la presunción de autenticidad, validez y eficacia de los documentos. Y lo que nos dice es que los documentos recibidos o conservados por medios tecnológicos, gozarán de la validez y eficacia del documento físico original, esto es importante, gozarán de la validez y eficacia del documento físico original, siempre que quede garantizada su autenticidad, su integridad y su conservación, así como el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley. Esta es una norma muy similar a lo que existe ya en la Ley Orgánica del Poder Judicial. No tenemos una norma de este tipo en el Código Procesal Civil de 1990. Y hay otra norma interesante, que es la 111 del monitorio dinerario, en donde nos dice que el 111.1 con respecto al documento que permite, que es base de la ejecución del monitorio dinerario, dice que el documento en el que se funde un proceso monitorio dinerario deberá ser original, copia firmada o estar contenido en un soporte en el que aparezca como indubitable quién es el deudor mediante su firma, y dice además, o cualquier otra señal equivalente. Entonces, ambas normas tienen la particularidad de que en cierta forma establecen más o menos un reconocimiento de los documentos electrónicos dentro del Código Procesal Civil, y hasta ahí llega. Entonces,
podemos ver que es un código que en realidad está ayuno de regulación. Y pareciera que más bien nos está remitiendo a lo que es la ley 8454, que es la ley, digamos, de documentos y firmas digitales, ¿verdad?, que está en vigor en Costa Rica desde el año 2005. Entonces podemos decir que, en cierta forma, de primera entrada, el nuevo Código Procesal Civil no nos está aportando nada nuevo en cuanto a no solamente la admisión del documento electrónico como prueba, sino sobre todo cómo lo vamos a admitir, cómo lo vamos a presentar en juicio, cómo lo vamos a valorar. La admisibilidad del documento electrónico como medio de prueba ya estaba reconocida, como les digo, en la ley 8454, es decir, desde el año 2005. Los artículos 4 y 5.c de esa ley establecen la equivalencia funcional de los documentos electrónicos, así dice con esa terminología, de los documentos electrónicos. Habla de la prueba por medios electrónicos, aunque por ningún lado establece cuáles son las condiciones de admisibilidad. Entonces lo que nos dice es básicamente que la prueba, los documentos electrónicos, pues son admisibles y que tienen fuerza probatoria en juicio. Pero hasta ahí, ¿verdad? Entonces, hasta llegados a este punto, como una conclusión preliminar o parcial, podemos decir que sí, que el documento electrónico es admisible como prueba en juicio. Nada más, no tenemos ninguna otra forma, ningún otro insumo que nos esté dando el nuevo Código Procesal Civil sobre el tratamiento de la prueba electrónica. Digamos, uno de los temas importantes cuando hablamos de prueba electrónica es cuál es la forma de presentación de estos documentos electrónicos, ¿verdad? Es decir, bueno, ¿cómo lo aporto yo al proceso? ¿Cómo produzco esa prueba? Me están sacando ya la tarjeta amarilla. Eso significa que me queda, ¿qué? 5 minutos. Bueno, entonces, sobre este punto, aunque el código no lo diga, es muy importante tomar en cuenta que la prueba electrónica, para que sea realmente tal, tenemos que presentarla en formato electrónico. El documento electrónico contiene una serie de información que es propia de ese soporte y que nos va a ser útil en el juicio, por ejemplo, para verificar firmas, certificados, para determinar si ha sido objeto de alteraciones o no, para valorar su seguridad y sobre todo porque tiene que preservar las características básicas, que eso utiliza esa expresión la ley 8454, para efectos de valorar la conservación del documento electrónico. Ese lo establece exactamente el artículo 6 de la ley 8454. De nuevo, nuestro Código Procesal Civil nuevo no dice nada al respecto. Pero lo que más me llama la atención, y la verdad es que ese es el objeto principal de esta muy breve ponencia, es que, volviendo al artículo 45, el de la presunción de autenticidad, validez y eficacia de los documentos electrónicos, o de los documentos en general, incluyendo los electrónicos, yo lo que he llegado a constatar es que tenemos graves antinomias en varias normas referidas a este punto. Tenemos por una parte el artículo, este mismo artículo 45.1, que dice que para que tengamos un documento original electrónico, o sea, que sea considerado con el valor de un documento original, auténtico, necesitamos entonces 3 características que yo les comentaba hace un momento, que es la autenticidad, la garantía de que se haya mantenido íntegra, completa la información, y la garantía de conservación, que no nos dicen realmente en qué consiste. El artículo 6 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que yo les digo que es la norma que me parece a mí que inspira este artículo del nuevo Código Procesal Civil, pide también la autenticidad, igual que en el nuevo código. Pide también la integridad, igual que en el otro, pero pide la seguridad de la información, no la conservación. Ahora nos remitimos a la ley 8454, en su artículo 6, que ya he mencionado antes. ¿Qué es lo que nos piden ahí? La inalterabilidad de la información, es decir, la integridad. Estamos de acuerdo con las tres normas hasta en ese sentido coinciden con el requisito de la integridad. Nos pide además que la información sea accesible para su ulterior consulta, es decir, que si yo no puedo consultar la información, pues
pierde su carácter representativo y por lo tanto no califica como un documento. Y nos pide también que garanticemos la información sobre el origen y las características básicas del documento. No nos menciona la otra parte sobre la autenticidad, la seguridad o la conservación. Y cuando nos vamos a revisar cuál es la que realmente inspira todo esto, y sobre todo que inspira la Ley 8454, que es la ley modelo de comercio electrónico de la UNCITRAL, que es del año 95, un trabajo en el que, por cierto, nos honra hoy contar con la presencia de don Rafael Illescas, quien participó en la preparación de esa norma, que es el referente internacional primordial en materia de comercio electrónico. Esta ley lo que nos pide para hablar de un original es que haya accesibilidad, que la información se mantenga íntegra y que sea susceptible de ser mostrable, ¿verdad?, en caso de que se requiera. Entonces, tenemos 3 normas nacionales que dicen cosas distintas sobre cuándo estamos realmente ante un documento electrónico original. Esto es un desastre, perdón, pero esto es un desastre. O sea, no es posible que la Ley 8454, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el nuevo Código Procesal Civil nos den 3 parámetros distintos de equivalencia funcional para determinar cuánto estamos ante un documento original. Eso no nos da ningún tipo de certeza a la hora de presentar una prueba y de argumentar su valoración, y tampoco le da las herramientas suficientes al tribunal para poder fallar con seguridad con respecto a la admisibilidad de una prueba, con respecto a su valor probatorio, que al final de cuentas eso va a tener pues una repercusión sobre la manera en que se van a desarrollar, se van a argumentar y se van a resolver los recursos de casación, donde vamos a discutir el valor probatorio de los documentos. Mi propuesta, ya para terminar, es que nosotros creo que deberíamos entenderlo de esta manera, que es una propuesta de interpretación, en realidad no es más que eso. Pero yo soy de la opinión de que la Ley Orgánica del Poder Judicial y el nuevo Código Procesal Civil, cuando exige que la documentación tiene que mantenerse auténtica, íntegra, segura, conservada o lo que sea, esos son criterios sobre la forma en que se debe administrar el proceso, sobre la manera en que se debe llevar el expediente electrónico. Claro, se presenta la información electrónica y es obligación, es un deber del Poder Judicial mantenerla íntegra y segura, de manera confiable, que no vayan a haber alteraciones. Pero si yo le presento un documento que cumpla con las garantías básicas que me pide el artículo 6 de la Ley 8454, que es que yo demuestro que ha estado inalterable y que es accesible para su ulterior consulta, ya tengo un documento original, independientemente de firmas o lo que sea, que eso no es el objeto de lo que estoy estudiando en este momento, sino básicamente cuando vamos a hablar de tener un documento original, lo vamos a cumplir con el artículo 8454. Y esa es la propuesta de interpretación que yo sugiero y que creo que nos ayudaría a resolver esta antinomia que nos puede dar muchísimos dolores de cabeza por una falta de claridad y una falta de cuidado en la redacción de estas nuevas normas sobre prueba electrónica. Muchas gracias.